Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa en 3 puntos, tanto en nuestro país como también en otras áreas internacionales como Estados Unidos y Europa, donde siempre siguen nuestro reporte de darle seguimiento a nuestro programa cada noche. Hoy, 19 del mes de enero, avanzando vertiginosamente y realmente ya las actividades económicas, empresariales han empezado a dinamizarse. Hemos visto las calles como están entaponadas. Entraron alrededor de 15.000 vehículos en las dos últimas ferias de vehículos que se dieron de dos grandes bancos de nuestro país, y eso también está causando ciertas situaciones bien difíciles en el tránsito. Pero nada, en la noche de hoy vamos a tener un invitado especial, Oscar Guedes, politólogo, especialista internacional, donde vamos a tratar temas que realmente nos ocupan como región y otros temas internacionales que se están tratando y están en el debate internacionalmente, con situaciones realmente que a veces se ven muy complicadas, muy difíciles, pero también hay análisis que más o menos abren puertas. Esta noche lo vamos a tener con este especialista internacional, Oscar Guedes, pero siempre acompañándonos Javier López, Guillermo Torres. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy vamos a darle una panorámica al mundo con análisis certero sobre lo que está pasando a nivel global. Bienvenidos. Muy bien, gracias a ustedes, amigos televidentes de su programa en 3 puntos. Agradecer, como siempre, que ustedes nos permitan compartir estos temas de interés. Como bien decía Flavio, pues hoy tenemos el honor, el gusto de compartir con un analista internacional estos temas que andan hoy en día, que tienen al mundo convulsionado, podemos decir. Oscar Guedes, buenas noches, bienvenido, un gusto. Muchísimas gracias, Guillermo, muchas gracias, don Flavio, también para usted, Javier. Muchas gracias por invitarme, un gusto para mí. Es un honor tenerlo aquí la noche de hoy. Licenciado, hemos visto donde hay preocupación porque la región prácticamente ahora mismo tiene presencia militar de los Estados Unidos. El motivo fue Venezuela, por situaciones que se dieron primero con ataques a naves marítimas, donde murieron alrededor de 100 y pico de personas que, aunque no se presentaron los cadáveres ni nunca aparecieron, se dice que murió esa cifra. Y esa fue una motivación para hacer lo que sería la cirugía militar que se dio, porque fue una, no vamos a decir invasión, sino una cirugía militar que se dio un efecto. Pero no solamente es Venezuela que está involucrado en este proceso, yo diría que es la región, porque ahí abarca a todas las islas, Trinidad y Tobago, Haití, República Dominicana, Cuba, Venezuela, está la región. ¿Hay alguna amenaza después que los casos se vayan teniendo una solución que no tiene fecha, pero sí tiene presencia militar, Puerto Rico y toda esa zona con armamentos totalmente bélicos de altos calibres? Y realmente es preocupante porque hay un proceso donde Cuba se siente amenazado y Haití, que aunque no representa los intereses norteamericanos, pero sí está en conflicto. ¿Cuál sería la situación, cómo la ven ustedes, los expertos internacionales, en esta situación de crisis que tiene una motivación, pero quizás hay otra que no conocemos? ¿Qué usted diría? Bueno, la verdad que la motivación no es Venezuela. Venezuela es un vehículo, un medio para la búsqueda de los intereses que se ha trazado Estados Unidos en esta era, en esta época. Pero los intereses reales de Estados Unidos están reflejados en la nueva estrategia de defensa y seguridad de la administración Trump, lo que el presidente ha llamado la estrategia Monroe, la doctrina Monroe, Sí. que no es otra cosa que el mismo América para los americanos que, pues, yo creo que todo el continente recuerda todo lo que fue en el siglo XX, las invasiones, los golpes de Estado, el control político de la región por parte de Estados Unidos, incluso el adoctrinamiento, el guiar procesos políticos, el guiar la economía o el manejar la economía de la región más o menos de acuerdo a sus propios intereses, a los intereses de Estados Unidos, pero ahora con el corolario de Donald Trump,
que no es otra cosa que reforzar la presencia militar en la región. Ya con la reactivación de la cuarta flota, hace más de 15 años que se dio la reactivación de la cuarta flota, que por años estuvo inactiva la flota estadounidense en el Caribe porque el proceso de globalización había llevado al liderazgo estadounidense a entender que como hegemón global ya su dominio en la región estaba asegurado, pero ahora esta reagrupación militar norteamericana en el Caribe, yo creo que debe ser entendida con una perspectiva histórica. Y es que todos los grandes hegemones de la historia, las grandes hegemonías, los grandes imperios de la historia, cuando atravesaron desafíos como el que ahora representa China para los Estados Unidos, o como lo representa la situación interna misma de los Estados Unidos, que es una situación bien compleja, yo creo que a nadie le queda duda de los niveles de violencia que está enfrentando la ciudadanía en Estados Unidos, la sociedad estadounidense, la polarización, las contradicciones políticas, las dificultades económicas como la inflación, el desempleo, el tema de la epidemia de opioides y la cantidad de muertes que son más de 100.000 personas al año. Todos estos desafíos configuran una situación similar a la que atravesó, por ejemplo, el Imperio Británico a inicios del siglo XX, cuando tuvo que empezar a abandonar territorios o su dominio en territorios como Hong Kong, la India, el sudeste asiático, porque ya su fuerza interna no le alcanzaba para mantener ese control en otras esferas globales. Lo mismo había pasado 40 años con el Imperio Otomano, 40 años antes del Imperio Británico, a finales de 1800, a partir de 1870, 1860, cuando el Imperio Otomano empieza a abandonar su presencia o a reducir su presencia y control en territorios como el norte de África, digamos más claramente Libia y Egipto, que los pierden ante Italia y Reino Unido a finales del siglo XIX, y comienza a replegarse para tratar de mantener el control y hegemonía en su esfera de influencia más cercana. Y también lo vivió el Imperio Romano en sus últimos siglos, en sus últimas décadas, que tuvo que abandonar sus aspiraciones de controlar la Galia o Hispania o los territorios del norte de Europa y replegarse más al Mediterráneo occidental, que terminó siendo su Mare Nostrum. Esas son las decadencias de los imperios. Bueno, yo no digo decadencia realmente. No es el término que a mí me gusta utilizar, porque al fin y al cabo todo esto es historia, ¿no? Sí, por eso. Estamos viviendo un proceso histórico bien interesante en el mundo y estamos viendo el desafío que representa para China, para Estados Unidos, el ascenso económico y tecnológico de China como nueva potencia y las reacciones que está teniendo la administración Trump. Habrá que ver con el tiempo, pero no se sabe realmente qué tan positivos sean. Por ejemplo, anunció nuevos aranceles, incluyó a Canadá, para seguir presionando al gobierno canadiense, porque dentro de su estrategia de seguridad concibe al continente americano, Estados Unidos le llama hemisferio, a mí me gusta llamarle continente para que recordemos que todos somos parte del mismo continente, todos somos América. Por eso la pelea por el control de Groenlandia y por eso la presión sobre Canadá para que sea el Estado 51. Pues Canadá respondió con una jugada que nadie esperaba y un acuerdo de libre comercio con China para importar vehículos eléctricos prácticamente libres de aranceles y a muy bajo costo a China, de manera que la mayoría del parque automotor de Canadá eléctrico provenga de China y no sea de Tesla, por ejemplo, de las empresas tecnológicas estadounidenses que están al lado, pero que con los aranceles se la ponen muy difícil. Ahora, hay una pregunta que históricamente América Latina, América Morena, siempre estuvo añorando las relaciones con Estados Unidos, porque Estados Unidos miraba hacia Asia, hacia Europa, hacia todas partes, menos para su traspatio. El traspatio siempre estuvo abandonado, por eso quizás tenemos el fenómeno cubano en la década de los 50 o comienzo de los 60, y tenemos otros pinceladas que se dieron en América Latina hasta deteniendo a lo que fue la invasión de Granada, que ahí es que se da el cambio en América Latina con respecto a Estados Unidos y con la invasión a Panamá. Ahora, ¿no sería un cambio de política en vez de mirar
hacia Europa, porque ahora estamos mirando a todo el mundo, Asia, Europa, Indo-Pacífico, todo el mundo lo estamos mirando. Estamos amenazando a todo el mundo, Estados Unidos. ¿Cuál sería la estrategia a seguir? Porque tener una guerra con todo el mundo va a ser imposible. No, yo veo la estrategia de seguridad de la administración Trump, la estrategia de seguridad Donroe, la doctrina Donroe, y se centra mucho en nuestro continente. Un continente que además, hay que decirlo, Estados Unidos nunca ha abandonado a América Latina. Estados Unidos no habla de América Latina, generalmente habla poco sobre América Latina, y cuando habla es para atacar directamente a un gobierno que le es hostil, como en su momento fue Bush respecto a Chávez, u Obama respecto a Chávez y a Maduro, y también Trump y también Biden, pero muy poco hablan sobre América Latina. Sin embargo, no podemos olvidar cómo fue el siglo XX. No fue nada más Panamá y Granada. No, República Dominicana, Nicaragua, Haití, todo. O sea, Chile, Brasil, con el golpe de Estado, sí. Fue bastante control político de parte de los gobiernos de Estados Unidos sobre Como una América avanzada Latina. de la CIA en todos esos países. Por supuesto, pero desde un soft power y un hard power. Y la nueva doctrina refuerza esa visión. Ahora bien, la nueva doctrina repliega un poco a Estados Unidos de Europa. África ni la menciona. Europa le habla de que tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades porque son lo suficientemente fuertes y avanzados y desarrollados para asumir su responsabilidad regional. Porque según esta nueva visión que se refleja en esta administración, en esta estrategia de seguridad, el mundo quedaría dividido en zonas de influencia de las grandes potencias, y allí Estados Unidos cuenta con que todo el hemisferio o todo el continente americano lo van a controlar ellos porque es su zona de influencia inmediata. Europa seguiría siendo su aliado y por tanto también ellos seguirían controlando, pero a distancia, sin presencia directa y sin control directo sobre Europa, y que Rusia se encargue de Europa del Este y que China se encargue de su zona Se van a dividir Asia. el mundo, es una realidad. Eso es lo Hoy que va a ser un plantea nuevo la orden. doctrina. Eso es lo que plantea la estrategia. Es un nuevo orden que se está buscando. Y se resume en una frase, ¿eh? La estrategia tiene una frase magistral que lo resume. Y que si yo digo, ¿dónde está esa frase? Usted pensará que la dijo Maduro, que la dijo Chávez o que la dijo algún enemigo de los Estados Unidos. Dice así: los días en que Estados Unidos regía o sostenía el orden mundial como Atlas han terminado. Así lo vamos nosotros. Y eso lo dice la estrategia, eso no lo dijo ningún otro, lo dice la estrategia presentada por el gobierno Eso estadounidense. es importante repetir esa estrategia. Vamos a irnos a la primera pausa comercial para continuar con este tema, con su permiso, licenciado. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de la conversación, en la entrevista con el licenciado Oscar Guedes, de origen venezolano, para que nuestros amigos televidentes puedan también saber que está hablando una persona que también le duele su país y que está aquí, que vamos a hablar cosas también a lo interno de Venezuela. Adelante, Guillermo. Además de su nacionalidad, que ya para nosotros también es un dominicano más, porque tiene unos 10 años residiendo acá en el país. Ajá. Así es. De manera que ya es un hijo adoptivo acá de la República Dominicana. Aplatanado. Sí, Además, siempre hemos sido países hermanos. así es, no hay duda. Históricamente los vínculos están ahí. Además también, Flavio, Oscar tiene una larga experiencia también en el ámbito diplomático. Ocupó varias posiciones que me gustaría que el mismo Oscar nos diga cuáles fueron. No, yo ¿Y dónde? estuve ejerciendo funciones de diplomacia y de relaciones internacionales en la ciudad de Teherán, en la ciudad de Ankara, capital de Turquía, y en la ciudad de Estambul, principalmente. Zonas belicosas. Zonas muy, muy interesantes. Así Una es. vida muy interesante por allí. Oscar, regresando a la región nuestra acá, para la administración Trump se han enfocado en algunos de nuestros países, como es el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, y podemos decir que Haití no, pero está en una situación compleja. Nos gustaría que nos ponga en contexto en esos países con relación al enfoque de los Estados Unidos.
La mayoría creo que estamos muy sorprendidos del enfoque que ha tenido Estados Unidos sobre Venezuela, porque ha sido un enfoque, a pesar de la operación militar, que fue una operación militar que nos guste o no el resultado, nos guste o no la justificación, nos guste o no los políticos involucrados, los personajes políticos involucrados, es una operación que va en contra de lo que establecen los acuerdos de Ginebra. Totalmente. O sea, eso va en contra del orden jurídico internacional. Nos guste o no nos guste, ¿eh? Eso no es opinión. Eso es la realidad como quien se va en rojo en un semáforo. No importa si usted iba enfermo y iba a atender una emergencia, usted fue en rojo en el semáforo. Eso es una ley. Pero más allá de esa operación, a mí me sorprende el enfoque que está teniendo, porque parece un enfoque de soft power. Parece un enfoque casi Obama, lo cual es muy poco común, pero que tampoco debe ser interpretado con ligereza. Estados Unidos está combinando acciones de soft power y de hard power en Venezuela. Amenaza, presión, pero también cede un poco. Por ejemplo, esta semana los bancos venezolanos, 4 bancos venezolanos, recibieron una inyección de $300 millones de capital, que estaban en cuentas en Qatar y que estaban bloqueados y que provienen de la venta de petróleo. Pues está inyectándose capital al país. Eso es una acción de soft power. Sí, Eso sí, vamos a cambiar está el cediendo, sistema. Está cediendo en cosas que son fundamentales. Sí. Pero el gobierno también, Delcy Rodríguez, que es una economista con mucha formación, una mujer estudiada en Europa, ella tiene demostración de capacidad. Ella tiene capacidades técnicas. Sí. Ojo, como canciller, saldrá quien me diga que como canciller peleaba mucho. Bueno, le tocó una situación y la manejó como ella entendió que debía manejarla como canciller. Yo no voy a criticarla ni voy a aplaudirle, simplemente vamos a ver los hechos. Y en su momento, cuando fue canciller, tuvo posiciones bastante duras y de bastante confrontación. Todos podemos recordar aquella cumbre de Mercosur, donde Venezuela le tocaba asumir la presidencia, que se hizo en Argentina la cumbre, y no la querían dejar entrar, y ella entró a la fuerza y tal. Sí. Son situaciones donde la gente dirá, es que era medio peleona. Pues sí, puede ser que haya sido peleona, pero capacidades técnicas tiene formación académica. Y entonces, al parecer, está respondiendo positivamente a los requerimientos de Washington, pero a la vez son requerimientos y son acciones que, si uno las ve, parecen positivas para la economía venezolana. Por ahí hubo una eliminación de artículos de una ley, de un decreto constituyente, una cosa como un decreto presidencial que limitaba la importación de alimentos, por ejemplo. Parece que se está abriendo la importación de alimentos también en Venezuela para que pueda ingresar, porque hay problemas de producción a nivel nacional, eso es innegable. O sea que hay una combinación desde el approach de Estados Unidos de presión, acciones de coerción, pero también de soltar la cuerda un poco. Entonces, dentro de ese soft power entra algo que tiene a la gente confundida en términos de una decisión que se tomó donde habían acusaciones previas, por ejemplo, el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles. Entonces, y que estaban encartados sobre el tema, General Padrino, Diosdado Cabello, se entiende que eran los que dirigían esas operaciones y están en un gobierno de transición, vamos a llamarle, o provisional en lo que la crisis pasa, pero crea un poquito de dudas, un poquito de incertidumbre, y a la vez no se sabe qué va a ocurrir con estas personas que eran los principales representantes de ese escenario. ¿Cómo manejan esa posición para que realmente la paz que está teniendo, vamos a decir, Venezuela en estos momentos, sería eso una forma para llevar una transición sin violencia y llegar al punto de qué se va a hacer con esas personas que son realmente los que jugaron los principales papeles de lo que hoy día es el desastre venezolano? Mira, yo siempre dije y siempre he dicho que Venezuela necesitaba que desde la oposición política
y desde los sectores del gobierno más sensatos hubiese conversación. Yo critiqué públicamente, y casi me crucifican, cuando dije, por ejemplo, en 2018, que la oposición debía apoyar al entonces candidato presidencial Henry Falcón. Y ellos lo acusaban de ser un actor infiltrado por el gobierno. Henry Falcón había sido dirigente del gobierno cuando Chávez, y se salió del gobierno, todavía con Chávez en el gobierno, en el poder. Y era un actor ideal para que si ganaba las elecciones, hubiese una transición pacífica, porque cuando el ciudadano común a veces no entiende que en la dirigencia política siempre tiene que haber vasos comunicantes y siempre tiene que haber diálogos entre gobierno y oposición, sea quien sea el gobierno y sea quien sea la oposición. Porque si no, se rompe el juego político y se rompe el juego democrático. Y aquello se convierte en un matrimonio como el de la película aquella de la Guerra de los Roses, que se estaban matando y viviendo en la misma casa. Sí. Y eso no se puede, eso es un lujo que no puede darse un país, porque terminan pasando esas cosas que vemos ahora en Venezuela. ¿Y no será que el madurismo, o antes el chavismo, es producto de la misma oposición venezolana, que le mantuvo y le dio, por la división, por los grupúsculos que cohabitaban, le dio vigencia al chavismo y al madurismo? En más de una ocasión le dieron fuerza. En más de una ocasión fue un globo de ensayo. Y yo siempre dije que aquello era un desastre. Totalmente. Yo siempre dije que aquello de Guaidó Totalmente. era, y también casi me crucifican por eso. Y dije hace 3 meses en la televisión dominicana que el María cártel Bolívar. de los soles no existe. Lo dije hace menos de Y ya lo 4 meses. Y lo quitaron de la acusación en el Departamento de Justicia, porque lo que se entiende es que la justicia estadounidense no puede demostrar que el cártel de los soles existe. No hay estructura. No hay cómo demostrarlo. Y yo creo que no hay cómo demostrarlo porque efectivamente yo creo que no existe. Porque una cosa es que en una frontera los militares que están allí apostados o quienes dirigen a los militares que están apostados desde un comando, desde un puesto fronterizo, desde un comando regional, hagan la vista gorda para hacer negocio. ¿En qué frontera? Yo quiero saber en qué frontera que no se Se trasiegan dan todas las cosas. fronteras. Yo quiero saber en cuál frontera que no se trasiega con personas y con drogas, porque Estados Unidos... Y armas. Gracias. En la frontera estadounidense entra mucha droga y salen muchas armas, porque todas las armas que tienen los carteles mexicanos son armas norteamericanas. Y las armas que tienen las guerrillas colombianas, ¿de dónde vienen también? Y las que entraron a Haití son todas de ¿Cuál ellas. es su- Entonces, una cosa es que los militares, desde un punto, y ya te oigo, una cosa es que los militares, desde un punto de poder, acepten dinero por permitir negocios, y otra muy distinta es que ellos sean los dueños del negocio. No es una estructura, Así es. precisamente. Entonces son cosas diferentes. Sí, correcto. Son cosas muy diferentes. Y yo siempre he dicho que una cosa es que en Venezuela haya habido militares y existan militares que permitan el trasiego de droga, y otra cosa es que haya militares que sean los jefes de la droga, que sean Pablo Escobar o que sean el Chapo Guzmán. Son cosas completamente diferentes. Entonces yo siempre decía, ese cártel de los soles no existe, pues ahí está. Así El es. tiempo me dio la razón. Su experiencia, ¿qué le dice a usted? ¿Cuál es la perspectiva hacia Venezuela que usted puede ver, podemos decir? Yo creo que Delcy Rodríguez va a completar los 6 años del gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de que la Constitución venezolana, y esto también hay que decirlo, la Constitución venezolana dice que en los 30 días desde que se produce la ausencia prolongada del presidente, la ausencia definitiva Sí. del presidente, en 30 días hay que convocar elecciones. A pesar de eso, no se van a convocar las elecciones porque además Estados Unidos no quiere que se convoquen las elecciones. Porque sabe que convocar al país en elecciones en el escenario actual o conduce al caos o conduce a una victoria más del Pero del chavismo. eso del significa madurismo. lo que usted está diciendo, que María Corina no va a entrar tampoco, porque si entra es un foco de agitación. María Corina siempre ha sido un foco de división dentro de la oposición venezolana, porque sus posiciones radicales generan descontento, generan dudas, generan desacuerdo dentro de la oposición, porque existe una oposición. Enrique Capriles, yo viví las elecciones de 2012 y 2013 y las posturas de Enrique Capriles Radonsky eran ambiguas, eran extrañas, no proponía una idea, pero hoy día, 12 años después, 13 años después, yo oigo a Enrique Capriles Radonsky y yo digo, mira, es un político sensato,
que está abogando porque, mira, una cosa que tú no quieras a tu gobierno y otra cosa que tú quieras que venga otro a ponerle el pie en el cuello a él y a ti también. Eso son cosas diferentes. Entonces, él es un político que está teniendo siempre, desde hace algún tiempo ya, posiciones bastante centradas. Otros políticos también están teniendo posiciones centradas, pero María Corina siempre ha tenido posiciones radicales. María Corina en 2015 andaba por Panamá pidiendo una invasión en la OEA, pidiéndole a la OEA y a Estados Unidos una invasión militar a Venezuela. Entonces yo digo que ella, con todo este proceso y con lo que está diciendo, la entrada a ella se le va a hacer un poco difícil. Un poco difícil no, los estamentos militares y los estamentos de poder real de Venezuela no le van a permitir que acceda. Vamos a irnos a las pausas para luego regresar con más de este interesante programa donde vamos a llevar a cabo todo esto que está ocurriendo en el mundo y sobre todo en la región, que es bastante interesante lo que está diciendo un experto en estos temas y sobre todo diplomático también de carrera. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa ya estamos en conversaciones realmente fuera casi frente de la entrevista, sino conversaciones muy directas. Así es. Entonces, vamos a decir, con todos estos temas que estamos tratando antes de irnos a la pausa, María Corina, ¿cuál es la posición tan radical que tiene ella que prácticamente puede ser una amenaza? María Corina ha cometido errores políticos. Por ejemplo, ahora el tema de dedicarle el Nobel a Trump antes que a Venezuela, por ejemplo. Hubo entregarle. Sí. No, además, al recibirlo, lo dedicó a Donald Trump. Antes de decir, lo dedico al pueblo venezolano. Esos son errores que en política terminan pasando factura. Pero hay un error político histórico de ella que yo siempre lo voy a recordar. Porque antes de que ella tuviera un partido político y de que fuera dirigente política partidista, tenía una ONG financiada por Estados Unidos, pero una ONG. No olvidemos que ella la recibió George W. Bush y le entregó un cheque en 2003, creo, ¿no? Desde esa organización, ella hacía una especie de auditoría paralela al Consejo Electoral, al órgano electoral. Entonces, cuando se dan las elecciones del 2004, donde se organizaron un referéndum revocatorio, en Venezuela hubo un referéndum revocatorio hacia Chávez en el 2004. Dos. No, solamente uno. Y él gana ese referéndum. Y el ala política de María Corina Machado, junto con Henry Ramos Ayub y con otros dirigentes políticos, se empeñaron en cantar fraude. Incluso Henry Ramos Ayub dijo en un programa de televisión: mañana traigo las pruebas del fraude. Y la están esperando. Y no apareció al día siguiente, ni al otro, apareció con las pruebas del fraude. Se basaban en resultados estadísticos que la estadística elemental prueba que eran posibles, que eran factibles y que eran muy viables, que se dieran como se dieron. En fin, que ellos insistieron en que había fraude y cometieron el error de que las siguientes elecciones después de eso, que eran elecciones legislativas para elegir diputados, se ausentaron del proceso electoral y no participaron, porque decían que el proceso era fraudulento, en las elecciones de 2005. ¿Qué sucedió allí? Barrió el chavismo. El chavismo se llevó todos los curules, menos 2 o 3. Y ese parlamento, que primero lo preside creo que es Nicolás Maduro y después Cilia Flores, ese parlamento es el que dicta y aprueba... La Constitución. No, la ley orgánica del Poder Electoral, la ley electoral, que establece, por ejemplo, que los venezolanos que vivimos fuera de nuestro país necesitamos residencia legal en el país de acogida para poder ejercer nuestro derecho al voto. Una cosa que es completamente violatoria de los derechos ciudadanos de toda persona originaria de Venezuela, porque sujetas o atienes el ejercicio de un derecho nacional. Así es. Al goce de un derecho internacional. Eso es ilegal, Así es. Eso no cabe por donde lo miren. Pero eso lo aprobó ese parlamento. ¿Y cómo lo aprobaron? Sin la participación de la oposición. ¿Y por qué la oposición no estaba? Porque se abstuvieron, porque cometieron el error político de abstenerse. Entonces, la responsabilidad política de la crisis que ha vivido Venezuela históricamente es compartida. Yo siempre he tenido eso muy claro. Es una responsabilidad política compartida. Hay un detalle que me llama la atención. Venezuela es un país con muchos recursos a nivel global.
producto de su actividad primaria, que es la venta de petróleo. Cuando hablamos del ensayo de Guaidó, de Juan Guaidó, Occidente bloqueó muchos de esos recursos a nivel de incluso que hubo en Inglaterra. Sí, más de $1.000 millones de dólares en oro. Hubo una judicial producto del gobierno con Inglaterra que dijeron que no lo iban a entregar. Todos esos recursos, ¿tú crees que vuelvan a Venezuela en este momento? Va a ser muy difícil. A Libia no le han devuelto los más de 700.000 millones de dólares y a Rusia también le tienen dinero bloqueado en Europa. Yo veo difícil que a Venezuela le devuelvan Citgo, por ejemplo. Yo veo difícil que Reino Unido devuelva creo que son 7.000 millones de dólares. Yo no recuerdo cuánto que son, que tiene bloqueado en oro. Venezuela no es en oro, es en dólares, es en oro. O sea, más grave aún, porque es el dinero, es el mineral de respaldo. Que está ranqueándose cada día más. Ajá. Para valor. No, y es que además es el valor de respaldo de la moneda. Sí, o sea, por eso no se devalúa. No se devalúa, correcto, al contrario. Entonces, yo lo veo difícil, porque la práctica histórica de las naciones ha sido eso. Cuando algún Estado comienza a declinar, a caer, entra en crisis, en convulsión, cada quien saca el partido que puede. Desafortunadamente, esa es la historia de la humanidad, una historia terrible y que solo ha conseguido alivio parcial desde 1945, cuando la humanidad entendió que íbamos directo a la destrucción masiva y a la extinción masiva producto de nuestras guerras, porque los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la industrialización de la muerte que nos trajo la Segunda Guerra Mundial, que finalizó además con los dos hermosos hongos de explosión nuclear en Hiroshima y Nagasaki, nos enseñaron que o nos sentábamos todos en la mesa y nos poníamos de acuerdo, o íbamos todos a desaparecer. El problema fue que de esa conversación en esa mesa, que trajo grandísimos avances, señores, el reconocimiento de los derechos del ser humano, eso no existía hasta 1945. No existía el reconocimiento de que todo ser humano tiene derecho a la vida. A cualquiera lo mataban y porque el que lo mató tenía poder, no pasaba nada. El reconocimiento de los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos de los niños, de los derechos de las mujeres, de los derechos los derechos del medio ambiente, todos los derechos de los que hoy gozamos y que damos por sentado que existen porque sí, no existían hace 80 años. Y fue la ONU, fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, fue esa conversación que tuvieron las grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, dígase, China, Estados Unidos, la Unión Soviética, que ahora es Rusia, Francia y Reino Unido, fue lo que permitió que la humanidad diera esos pasos de gigante. Lo único que no resolvieron es un problema que sigue vigente hoy, que fue el Consejo de Seguridad, que es, entre ellos 5, toman la decisión de a quién invaden, a quién atacan y a quién no. Incluso, y el derecho al veto que les permite proteger sus propias acciones del castigo por parte de las otras o proteger a sus aliados. Entonces, pero prácticamente todos ellos ahora mismo están acusados. Claro, porque es que se nos quedó ese problema por resolver. Por resolver. Y lejos de matar a la ONU, como pretenden ahora hacer los ultranacionalistas que han vuelto a espacios de poder en el mundo, principalmente en algunas potencias, lejos de decir que el de la ONU hay que cerrarla porque eso no sirve. No. Lo que no sirve es el poder de veto que tienen esas potencias en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero China decide aquí en Haití. Porque no me digan a mí que UNICEF no sirve. Es la labor que hace UNICEF por los niños en el mundo. O sea, la cantidad de investigaciones que ha hecho sociales, científicas, que han hecho expertos de UNICEF alrededor de todo el mundo, ¿cuántas vidas han salvado? La FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo de Población de Naciones Unidas, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, esa es la cantidad de personas que le han salvado la vida.
Usted sabe todo lo que nosotros tenemos hoy en República Dominicana, en América Latina y en el mundo, gracias al trabajo de esas agencias de Naciones Unidas. Pero lo que hay es que reformar la ONU para eliminar el derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Vamos a irnos a la pausa. Con su rápido? permiso, porque es que nos llevan A caballo, Ahí, vamos. porque estamos rindiendo. Así es, vámonos a la pausa y regresamos con más de su programa en 3 puntos con estos temas internacionales. Vamos arriba. Bien, ya en la última pausa del programa, donde estamos llevando esta interesante entrevista con Oscar Guedes, especialista internacional, sobre todo politólogo de profesión, donde estamos analizando todo lo que está ocurriendo en el contexto de estos momentos que realmente crean incertidumbre, tanto en la economía, tanto en la parte social, como también en lo que son las relaciones comerciales. Adelante, Guillermo, con tu Bien, pregunta. Oscar, hay algo que me gustaría ver su opinión, y es que con relación a la posición de los Estados Unidos, y en el caso de Donald Trump, es poco común que se había visto algo tan directo por parte de un presidente de los Estados Unidos en referente a Venezuela, con el interés de los Estados Unidos hacia el petróleo. Muchas veces en otros países se disfrazaba, pero no se dejaba ver claramente el interés directo de los Estados Unidos. Me gustaría ver su opinión en ese orden, y después de respondida esa pregunta, me gustaría ver también que nos analice la perspectiva que ustedes, desde su experiencia, puede ver hacia Cuba, Haití y Nicaragua. Bueno, el tema de la manifestación expresa, clara y directa de los intereses de una nación sobre otra, yo creo que le suma valor al contexto político y nos saca de aquellas actitudes hipócritas de invadir y bombardear para proteger a los derechos humanos. O a tus nacionales. Sí, no. Vamos a bombardear como se hizo en Irak. Vamos a bombardear y vamos a invadir Irak para evitar que use armas de destrucción masiva. Claro, ellos sí usaron armas de destrucción masiva en Irak. Y nunca aparecieron las armas de destrucción masiva que ellos decían que tenía Saddam Hussein, porque todo el mundo sabía que Saddam Hussein estaba quebrado desde que terminó la guerra con Irán en el 88. Y todavía desde el 88 hasta el 2003 estuvo bloqueado sin posibilidad de desarrollar, no podía ni fabricar una fonda, un tirapiedra. Pero con esas excusas falsas nos han engañado siempre. Y en Venezuela no se dejó de usar la técnica. En Venezuela se habló de un cártel de los soles. En Venezuela se nos habló de narcotráfico, que Venezuela... Y yo creo que queda muy claro cuál es la posición, y ahora hablaba sobre la ONU, la posición del gobierno estadounidense acerca de la Organización de Naciones Unidas. Porque su secretario de Estado, o sea, su jefe de diplomacia, dijo en una entrevista que no le importaba lo que decía la ONU sobre el tráfico de drogas en el Caribe, cuando se le dijo que los informes de Naciones Unidas decían que no era Venezuela el principal punto de salida de tráfico de drogas. Así que con Venezuela también se utilizaron discursos, denuncias no probadas, porque ahí está lo del Departamento de Justicia, que es una confesión prácticamente, eliminar el tema del cártel de los soles de la acusación de Nicolás Maduro. Habrá que probar, tendrá la justicia estadounidense que probar que el resto de las acusaciones, el resto de temas de los que se le está acusando, que no son poca cosa, son reales, como el haber lavado dinero para el Chapo Guzmán y para el Mayo Zambada, etcétera, etcétera. Eso habrá el tiempo para demostrarlo. Pero todavía hoy no se abandona la práctica de utilizar excusas para acometer acciones, y lo que estamos viendo en Irán es la prueba. Mike Pompeo dijo en estos días que los agentes del Mossad caminan junto a los manifestantes iraníes en las calles de Teherán. Agentes del Mossad y los de la CIA. Agentes del Mossad, o sea, agentes israelíes, que no tiene que decirlo, pero si hay agentes de un enemigo en tu país caminando junto a manifestantes, es fácil imaginarse que por lo menos están instigando. Si no es que están organizando, financiando o dirigiendo. Entonces, desafortunadamente esa práctica no se ha abandonado y difícilmente se abandone, porque desde los tiempos en que Maquiavelo escribió El Príncipe, estamos acostumbrados a que los políticos apelen al lenguaje de las buenas costumbres, aunque en la práctica hagan lo contrario. Su visión hacia Cuba,
Haití y Nicaragua. Mira, hacia Cuba yo dudo que, siempre tuve dudas de que invadieran Venezuela y de hecho no fue una invasión, fue una operación quirúrgica que habrá que ver con el tiempo cómo se dio. Si fue con complicidad interna, si fue sin complicidad interna. Eso se está analizando. O si fue una negociación del propio Nicolás Maduro Sí. con la administración Trump, porque eso también es una posibilidad. El tiempo lo dirá. Con Cuba, Cuba no representa intereses económicos, no cuenta con el elemento petróleo, ni tierras raras, ni minerales críticos, como para que Estados Unidos realice una inversión y un esfuerzo bélico y sobre todo un esfuerzo político y diplomático como para una acción agresiva. Y además, el contexto político interno de Estados Unidos también está muy complejo porque Estados Unidos se enrumba a unas elecciones de medio término. En noviembre. En noviembre, pero antes de noviembre, marzo y abril y mayo, estará la selección de los candidatos republicanos a esas elecciones de medio término que se espera que haya representantes y senadores actuales que no se les apoye desde la Casa Blanca para que se reelijan y eso genere divisiones dentro del Partido Republicano, además de que ya las encuestas todas dan por sentado que el Partido Republicano va a sufrir un revés en esas elecciones. En las dos cámaras. Entonces, Sí. el contexto político yo creo que complica más una nueva acción militar de Estados Unidos en el Caribe, por lo menos en los próximos meses. Es que Cuba representa un gasto al Estado americano y no hay retorno. Lo que va es gastar en Cuba para poder otra vez actualizarla y llevarla a todo lo que sería la modernidad que no le conviene ahora mismo representar a Cuba. Es que tienen que evaluar también qué posibilidad productiva tiene la isla, porque Por eso. Venezuela se sabe que sacando 400.000 Sí, barriles de sí, petróleo al sí, día, sí. tú recuperas lo que inviertas y lo Sí. demás de ahí para arriba es ganancia. Pero en Cuba, ¿con Ahí qué no. vas a financiar? Exactamente. Estados Unidos no está dispuesto a financiar la No, reconstrucción de para Cuba. nada. O la construcción y el desarrollo de Cuba, el desarrollo de infraestructura, el desarrollo económico. Entonces, esos elementos tiene la administración estadounidense que sopesarlos, evaluarlos, para poder llegar a que la conclusión económicamente le sea positiva. Y eso está difícil por ahora. Ahora, hay una pregunta que está en el tapete también. Dos escenarios. Groenlandia, por un lado, e Irán por el otro. ¿Qué tú crees que puede pasar con Groenlandia y qué puede pasar con Irán con la administración de Donald Trump? Yo creo que la administración Trump va a seguir presionando a Europa y a Dinamarca para que ceda Groenlandia. Pero las mismas autoridades internas de Groenlandia, que tienen años abogando y trabajando para lograr su independencia política, no están contentos con las presiones de Estados Unidos. Claro, el presidente Trump, cuando le comentaron eso, un periodista dijo, él tiene problemas porque eso a mí no me gusta, porque siente que su poder le da suficiente para pasarle por encima, pero no va a ser tan No va a ser sencilla así. la Nos quedan negociación. 2 minutos de programa y yo que no puedo dejar de hacer esta pregunta. Se reactivó en el final de semana lo que fue el Mercosur en Paraguay, con todos los presidentes de la región del sur. Faltó Lula, que no asistió, pero el de Chile, de Uruguay, todos asistieron. ¿Qué representa y cómo vería los Estados Unidos, sobre todo, otra vez esa reactivación del Mercosur? La unificación de América Latina, aunque sea bajo las reglas y normas del mercado capitalista global, es positivo para la región, sin duda. Siempre que haya un poquito de unidad en América Latina, va a ser positivo para la región. ¿Cómo lo va a ver la administración estadounidense? Con mucho celo, porque se está hablando de un acuerdo comercial directo con la Unión Europea y eso va contra la estrategia de seguridad y contra la doctrina Monroe, que aboga por la influencia absoluta de los Estados Unidos en el hemisferio, en el continente, y por allí también el tema de Groenlandia por la cantidad de recursos energéticos, minerales críticos que tiene Groenlandia bajo su suelo y además el control de la ruta de navegación del Ártico que China y Rusia ya están trabajando. La estrategia es esa. 30 segundos, Rusia, Ucrania. Estados Unidos ya le está dando la espalda a Ucrania desde hace rato.
Europa se está quedando sola en esa guerra y se está desgastando. Yo creo que Europa tiene que entender que Rusia no le va a permitir que controle Ucrania a nadie, porque es su propia supervivencia lo que para Rusia está en juego en Ucrania. ¿Israel? Ya no es solo Israel. Mientras Israel no se desradicalice, no tendremos paz en Medio Oriente. Y para terminar, que el canal nos va a dar un minuto, hemos tenido lo que ha sido las amenazas y las negociaciones a través de los aumentos de aranceles a los países. Eso solo De perjudica a la nuestro- economía estadounidense. Los aranceles generan inflación, porque tú aumentas el costo de importar. Y si aumentas el costo de importar bienes y servicios, el importador no va a pagar el aumento, lo va a pagar el ciudadano. El consumidor final. El consumidor final, eso genera inflación. Ahora bien, se supone que es para reindustrializar el país y que se fabrique en el país lo que se importa. Pero ese proceso lleva muchos años, va a tomar mucho tiempo y mientras tanto la economía Pero estadounidense el va a estar friendshoring sufriendo. se está eliminando porque ya la movilidad de frontera, el acercamiento a frontera, no hay seguridad y eso se ha detenido. Por eso es que es tan complicado. Incluso reindustrializar los Estados Unidos conlleva grandísimas inversiones y muchísimo tiempo. Entonces, para decirlo menos, hay que por lo menos duplicar o triplicar la generación de electricidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va muy concatenado esa pregunta con lo que sería esta. ¿Qué va a pasar con los acuerdos de Ginebra, con la Organización Mundial de Comercio, que prácticamente se están viendo inoperantes a esas decisiones? La Organización Mundial de Comercio está inoperante desde que comenzó Estados Unidos a aplicar sanciones económicas a países, a empresas y a entidades, limitando el comercio, el libre comercio, que es lo primero que establece la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Así que la OMC es una de las agencias más amenazadas. Así es. Muchísimas gracias, licenciado Oscar Guedes. Discúlpame. Es un placer tenerlo aquí, que esperamos poder desarrollar porque nos quedaron muchos temas pendientes por desarrollar. Cuando quieran. Así La es. invitación queda abierta. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes solo resta decirles pásela bien. Muy buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.